La Jerusalén de los tiempos bíblicos es un tema de gran importancia, ya que es mencionada en numerosas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jerusalén es una ciudad antigua y sagrada para muchos creyentes en el mundo. En los tiempos bíblicos, Jerusalén era la capital del reino de Judá y el centro religioso y político del pueblo judío. Fue fundada originalmente alrededor del año 1000 a.C. por el rey David y se convirtió en la sede del rey Salomón, quien construyó el primer templo en el monte Moriah. El primer templo fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. y muchos judíos fueron llevados al exilio en Babilonia. Sin embargo, después de que los persas conquistaron Babilonia, permitieron a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. En el siglo II a.C., Jerusalén fue conquistada por los seleucidas, una dinastía helenística, y posteriormente por los macabeos. Durante el reinado del rey Herodes el Grande en el siglo I a.C., se llevaron a cabo grandes proyectos de construcción en la ciudad, incluida la expansión del templo, conocido como el Segundo Templo, que se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes del judaísmo. En los tiempos del Nuevo Testamento, Jerusalén era una ciudad próspera y estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Fue aquí en Jerusalén donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. De acuerdo con la tradición cristiana, la última cena de Jesús con sus discípulos también tuvo lugar en esta ciudad. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo que Jesús profetizó diciendo que no quedaría piedra sobre piedra en Jerusalén. Esta profecía se encuentra en Mateo 24, 1 y 2, donde Jesús habla a sus discípulos sobre la destrucción del templo. En ese pasaje, Jesús dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba señalando que la destrucción del templo era inminente, lo que ocurrió en el año 70, durante la guerra entre los romanos y los judíos. El templo fue arrasado por las legiones romanas y gran parte de Jerusalén fue destruida. La profecía de Jesús se cumplió literalmente cuando el templo fue demolido y solo quedaron ruinas. Este ha sido un evento históricamente documentado y es uno de los momentos más trascendentales en la historia de Jerusalén y el pueblo judío. A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido conquistada y gobernada por varias potencias, incluyendo bizantinos, persas, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos. En 1948, tras la guerra del fin del mandato británico en Palestina, Jerusalén fue dividida en dos partes: la parte occidental, controlada por Israel, y la parte oriental, controlada por Jordania. El Templo de Jerusalén, también conocido como el Templo de Salomón o el Primer Templo, fue considerado el lugar sagrado más importante del judaísmo y se convirtió en el centro religioso y político de Jerusalén y del reino de Judá. Recordemos que el primer templo, que había sido construido por Salomón, fue destruido por los babilonios bajo el reinado de Nabucodonosor en el año 586 a.C. Muchos judíos fueron llevados cautivos al exilio en Babilonia y el templo quedó en ruinas. Después de la conquista de Babilonia por parte de los persas, el rey Ciro el Grande emitió un edicto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este periodo de reconstrucción fue liderado por Zorobabel, quien fue nombrado gobernador de Judá, y Josué el sumo sacerdote. Aunque el segundo templo fue más modesto en comparación con el primero, se convirtió en el centro espiritual de la comunidad judía y continuó siendo un lugar de culto y sacrificio durante varios siglos. Más tarde, durante el reinado del rey Herodes el Grande, se llevó a cabo una amplia remodelación y expansión del segundo templo. Esta renovación fue realizada con el propósito de embellecer el templo y hacerlo más grandioso. Herodes empleó a miles de trabajadores y el proyecto de construcción tomó muchos años. El templo de Herodes, también conocido como el Segundo Templo, fue un logro arquitectónico impresionante y se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes del judaísmo en esa época. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, de acuerdo a la profecía de Jesús, los romanos, bajo el mando del emperador Tito, lo asediaron y lo destruyeron. Esto marcó un evento trascendental en la historia judía. A pesar de estos eventos, el judaísmo ha mantenido viva la memoria del templo y anhela su reconstrucción.
la explanada donde se encontraba el templo sigue siendo un lugar sagrado en Jerusalén, y el Muro de los Lamentos, que es parte de las estructuras del soporte del segundo templo, es considerado el lugar más sagrado del judaísmo y un importante destino de peregrinación. Hoy en día, la explanada del templo está ocupada por mezquitas y tiene una gran importancia para los musulmanes. Sin embargo, es considerado el lugar más sagrado del judaísmo después del Muro Occidental. Para los israelitas, esta explanada es el lugar donde se encontraban los dos templos que fueron el epicentro del culto y las prácticas religiosas judías durante muchos siglos. La importancia de la explanada es la creencia de que en este lugar habitaba la presencia divina, según las tradiciones religiosas judías. Es el punto de conexión entre el cielo y la tierra y se considera el lugar donde el templo será reconstruido en el futuro mesiánico. Aunque los judíos no tienen permiso para orar abiertamente en la explanada, el Muro Occidental se ha convertido en el lugar de peregrinación y oración más importante para ellos en la actualidad. El Muro Occidental es una sección de apoyo del monte del templo y es considerado el lugar más cercano del antiguo templo. Según las profecías bíblicas, los creyentes cristianos interpretan las profecías bíblicas mencionadas en el libro de Daniel y Apocalipsis como indicaciones de que habrá una reconstrucción física del templo en el futuro. Según esta perspectiva, la reconstrucción se considera un evento importante relacionado con el cumplimiento de las profecías y el retorno de Jesucristo. El templo y Jerusalén tienen un papel destacado en los eventos finales y en el cumplimiento de las profecías relacionadas con el regreso del Señor Jesús y el establecimiento del reino de Dios en la tierra que tendrá lugar aquí en Jerusalén. Por esta razón, muchos esperan la restauración de Jerusalén como la ciudad sagrada y la capital de un reino justo y pacífico en el futuro. Esto ocurrirá cuando Jesucristo regrese y establezca su reino en la tierra. Entonces, Jerusalén desempeñará un papel central en el gobierno y la adoración durante este tiempo. Nosotros los cristianos seguimos esperando que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en relación con Jerusalén y el templo se realicen a través de Jesucristo, pues Jesús es el cumplimiento de muchas de las promesas y profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, incluyendo las relacionadas con el templo y la adoración.